¿Sabías que detrás de las batallas y los horrores de la Segunda Guerra Mundial se ocultaba una búsqueda que parece salida de una novela como El Código da Vinci o de una película como Indiana Jones? ¿Sabías que Hitler y su círculo más cercano estaban obsesionados con apoderarse de reliquias místicas y obras de arte que, según ellos, podrían otorgarles un poder casi sobrenatural y asegurar el dominio eterno del Tercer Reich? Hoy, en este viaje por los secretos más oscuros de la historia, descubriremos cómo un dictador asesino intentó construir un imperio no solo con armas, sino también con lo que creía eran llaves mágicas hacia la invencibilidad. Quédate hasta el final, porque algunas de estas reliquias podrían estar aún ocultas esperando ser encontradas. Y mientras exploras estos misterios con nosotros, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre los secretos de la historia. En el corazón de esta historia está la codicia insaciable de Adolf Hitler, quien no se conformaba con conquistar territorios y someter naciones. Su ambición iba mucho más allá. El arte, la cultura y lo sagrado eran parte de su plan para crear un imperio que perdurara 1000 años. Para ello, el régimen nazi organizó uno de los mayores saqueos culturales de todos los tiempos. Se estima que entre 1933 y 1945, los nazis robaron cerca del 20% de todo el arte existente en Europa. Pinturas, esculturas, tapices, manuscritos, objetos de valor incalculable, fueron arrancados de museos, palacios y, sobre todo, de las casas de familias judías y coleccionistas privados. Todo aquello que pudiera embellecer el gran museo que Hitler soñaba construir en Linz, Austria, la ciudad cercana a donde nació. Pero este plan no se limitaba a lo artístico. Hitler y sus oficiales de más alto rango, como Heinrich Himmler, estaban convencidos de que ciertos objetos antiguos, cargados de historia y de leyenda, podrían otorgarles poder verdadero, poder místico. Entre esos objetos se encontraban la lanza del destino, supuestamente la que atravesó el costado de Cristo en la cruz, el Santo Grial y la espada de Carlomagno. Creían que quien dominara esas reliquias podría dominar el mundo. Era un intento por transformar la superstición en arma, la mitología en herramienta de conquista. En julio de 1940, Hitler designó a Alfred Rosenberg como jefe de la Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, la ERR, una organización nazi creada para confiscar bienes culturales. Rosenberg debía acompañar al ejército allí donde avanzara y saquear sistemáticamente todos los bienes culturales que encontrara. París, Ámsterdam, Varsovia. Ninguna ciudad ocupada escapó de su codicia. Las órdenes eran claras. Lo que no se pudiera comprar debía ser tomado por la fuerza. Y si los dueños se oponían, la consecuencia era la muerte o la deportación. Décadas después de la guerra, aún aparecían huellas de este saqueo. En 2012, en Múnich, Alemania, la policía allanó el apartamento de Cornelius Gurlitt, un anciano de 79 años que vivía aislado del mundo. Lo que encontraron dentro era asombroso. Más de 1400 obras de arte, muchas de ellas robadas por los nazis. Su padre, Hildebrand Gurlitt, había sido uno de los principales marchantes de arte de Hitler, un hombre que, pese a su ascendencia judía, sirvió fielmente al régimen seleccionando obras para el soñado Museo de Linz. Cornelius había heredado esta colección y la mantuvo oculta durante toda su vida. Lo más sorprendente es que esto representaba solo una fracción mínima de todo lo que fue saqueado. ¿Dónde está el resto? ¿En qué sótanos, bóvedas o colecciones privadas permanecen escondidos los tesoros que los nazis robaron? Los nazis no solo buscaban oro y cuadros firmados por grandes maestros. Himmler, en particular, estaba obsesionado con reliquias vinculadas al pasado germánico y a las antiguas leyendas. Creía que recuperando estos objetos podía legitimar el dominio de Alemania y vincular el Tercer Reich
con un supuesto pasado glorioso de los arios. Así nació la Ahnenerbe, una organización de las SS dedicada a las expediciones arqueológicas y la búsqueda de reliquias místicas. Sus miembros viajaron desde el Tíbet hasta el norte de África, desde los monasterios de Europa hasta remotos castillos medievales, en busca de pistas y objetos que alimentaran sus delirios de grandeza. Entre las piezas más codiciadas estaba la lanza de Longinos, la lanza que, según la tradición cristiana, atravesó el costado de Jesús. Hitler mismo contempló esta reliquia en el Museo de Viena en su juventud y, según algunos relatos, quedó hipnotizado por ella. Años después, tras la anexión de Austria en 1938, la lanza fue incautada y llevada a Nuremberg bajo custodia nazi. Se decía que quien poseyera la lanza tendría el destino del mundo en sus manos, pero que perderla traería la ruina. Irónicamente, cuando los aliados recuperaron la lanza al final de la guerra, el Tercer Reich colapsó en cuestión de horas. La pregunta que aún resuena es, ¿qué fue de esos tesoros? Al terminar la guerra, cuando las tropas aliadas se abrieron paso en el corazón de Alemania y Austria, se toparon con un rompecabezas. En minas, castillos y búnkeres hallaron parte del botín nazi, miles de obras de arte, estatuas, libros raros, joyas y oro, ocultos para un futuro que Hitler ya no vería. Pero otros cargamentos, los más valiosos y enigmáticos, desaparecieron sin dejar rastro. Muchos creen que parte de estas reliquias mágicas y tesoros aún yacen ocultos bajo tierra, esperando al explorador que se atreva a encontrarlos. ¿Serías tú quien lo logre? Uno de los lugares clave fue la mina de sal de Altaussee, en Austria. Allí los nazis almacenaron miles de piezas saqueadas, desde cuadros de Rembrandt y Vermeer hasta tapices flamencos y manuscritos únicos. La mina estaba preparada para ser destruida en caso de derrota, para que los aliados no pudieran recuperar el arte. Pero, gracias al coraje de algunos oficiales alemanes que desobedecieron las órdenes y a la intervención de los llamados Monumentsmen, el lugar fue rescatado a tiempo. Sin embargo, en ese caos, ¿qué más se ocultó? ¿Qué más fue extraído antes de que las tropas aliadas llegaran? Otro de los grandes misterios está en los túneles del castillo de Wewelsburg, la sede espiritual de las SS. Himmler convirtió este castillo en un centro de culto donde se mezclaban rituales paganos, investigaciones arqueológicas y ceremonias secretas. Allí buscaban conectar el pasado mítico germano con el presente nazi. Según informes, reliquias de enorme valor simbólico se guardaban en bóvedas subterráneas del castillo. Cuando las SS abandonaron el lugar al final de la guerra, lo destruyeron parcialmente para borrar sus huellas. ¿Qué quedó sepultado entre sus ruinas? Algunos dicen que las piezas más sagradas de la colección de Himmler siguen ahí, enterradas y olvidadas. Pero la historia de los tesoros nazis no termina en los años 40. Décadas después de la guerra, siguen apareciendo piezas dispersas. En 1997, en una bóveda de Zúrich, un banquero descubrió lingotes de oro nazi sellados con emblemas del Tercer Reich. En 2015, en Polonia, un par de cazadores de tesoros afirmó haber localizado un tren blindado nazi cargado de oro, oculto en un túnel ferroviario abandonado. Aunque nunca se presentó evidencia concluyente, la noticia desató una fiebre de búsqueda que continúa. Porque si algo caracteriza a estos relatos, es que siempre hay más preguntas que respuestas. Y entre esas preguntas, la más inquietante: ¿qué pasó con las reliquias místicas? La lanza del destino fue recuperada por los aliados y devuelta a Austria, donde hoy reposa en un museo de Viena. Pero muchos dudan de su autenticidad. Hay quienes sostienen que la lanza verdadera fue llevada a Sudamérica en los últimos días del Reich, junto a otros tesoros. Y sobre el Santo Grial, el Arca de la Alianza
y la espada de Carlomagno, el silencio es absoluto. Las teorías abundan, que están ocultos en búnkeres colapsados, que fueron destruidos para no caer en manos enemigas, o que esperan aún bajo las aguas de un lago remoto o en las cámaras secretas de una mina olvidada. Lo más escalofriante es pensar cómo estas búsquedas y saqueos no solo se trataron de coleccionar objetos, sino de intentar reescribir la historia. Hitler y su círculo querían borrar culturas enteras, apropiarse de su legado y moldear el mundo a su imagen. Los tesoros que robaron, los mitos que persiguieron, eran parte de un plan para cimentar un imperio de 1000 años sobre las ruinas de lo que consideraban inferior o indeseado. Algunos de esos tesoros han regresado a los museos y hogares de donde fueron arrancados. Otros siguen perdidos, esperando en las sombras. Y quizás lo más valioso que queda de esta historia no es un objeto de oro ni una joya sagrada, sino la advertencia que nos deja, que la codicia, la ambición y el fanatismo pueden llevar a los hombres a cruzar cualquier frontera, incluso la de lo imposible. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente con esos tesoros desaparecidos? ¿Existen aún escondidos o son solo leyendas nacidas del caos de la guerra? Y si este recorrido por los secretos más ocultos del Tercer Reich te fascinó, no olvides suscribirte para acompañarnos en nuestras próximas expediciones al pasado. Porque aún quedan muchas historias por descubrir y muchos misterios por desvelar.